Catagnia, Negro, Presente. Montero, Presente. Naranjo. Presente. Sí, Milagro, asomó. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué ha faltado tanto? No sabía, no tenía Telegram, entonces no sabía cómo unirme a Híjole. clases. Sí. Bueno, igualarse, ¿no? Porque ya saben que hoy eran de dar la prueba, pero bueno, se aplaza hasta el lunes, obviamente, ¿no? Pilas, ya es cuestión suya. Payo, Sí. Presente. Palomo, Presente. Pardo, Presente. Pérez, Presente. Santillán, Presente. Baña, Baña, Socasi, Presente. Suntaxi, Presente. Naucho. Presente. Apaguen los micrófonos, por favor. Usiña, Presente. Usiña. Presente. Ya, listo, joven, gracias. ¿Están Está ahí, faltos? Escucho. estoy un poquito mal con el internet, no sé si me pasó lista. Sí, pero justo ahorita ya iba a pasar de nuevo. Gracias. Basurto, Campaña, Timbaña son los faltos, ¿no? De hoy. Listo. Bueno, entonces, lo dicho, vamos a continuar y vamos a revisar las aplicaciones que tenemos nosotros de la derivada. Sí, vamos a ver para qué nos sirve. Ya vimos, ¿no? Hasta cierto punto una aplicación del criterio de los máximos y mínimos y veamos cómo eso se relaciona directamente con casos prácticos y que aparte de ser justamente eso, prácticos, nos permitirá a nosotros discernir de una forma un poco más viable para el aplicativo real. Sí. A ver, permítame un momento. ¿Está grabando? Sí. Compartir la pantallita. ¿Me confirman, por favor, que se vea el cursor y que se vea la pantalla? Sí, se ve. Ya, listo, sí está, ¿no? Ya, gracias. A ver, entonces vamos a empezar con los aplicativos, ¿ya? Y yo voy a tomar ejemplos dados, ¿ya? Sí, para que ustedes vean cómo utilizar dicha condición y todo lo que hemos visto para poder entender la idea de la aplicabilidad de la derivada. Ya, ahí tenemos el enunciado para este ejercicio. Anticiparles, jóvenes, de que en las aplicaciones o en la parte práctica del aplicativo de las derivadas que vamos a usar nosotros, los criterios que vamos a trabajar, lo más difícil no es como tal la derivada, porque la derivada en sí van a darse cuenta que es relativamente simple. Lo que se vuelve un poco difícil suele ser el análisis y la definición de las ecuaciones en las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, permítame por favor un minuto o 2 minutos. Sí, hasta eso pueden copiar el enunciado. Ya regreso. Veamos qué nos dice el ejercicio, ¿ya? Dice, suponga que se vierte agua en un depósito cónico. Un cono. Yo creo que todos sabemos qué forma tiene un cono, ¿cierto? Más o menos ahí. Bueno, en realidad deberíamos especificar que se trata de un cono circular, ¿no? Porque conos tienen diferentes bases. Bueno, aquí no me quedó bonito, pero vamos a ver. Oh, qué chueco que soy. Disculpen. Más o menos ahí, ya. ¿Por qué no tendría sentido que le dibuje así, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué no tiene sentido que el gráfico de este caso sea así? Se regaría todo el agua que van a ver, se va a vertir ahí. Correcto, ¿no es cierto?
Se supone que yo lo que voy a hacer es colocar líquido. Entonces, si no tiene esta disposición, no va a ser un reservorio como tal. ¿Qué más? Dice, se vierte agua en el depósito cónico, es decir, yo le voy a vertir, ¿no es cierto?, con una manguerita o con lo que sea, ¿cierto? Una llavecita aquí, ¿ya? Y esto va a irse llenando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? No tengo idea, pero simplemente yo sé que en algún momento se llenará hasta cierto nivel. Todo depende de lo que me pregunten a mí, ¿no? Pregunta de sentido común, jóvenes. Mientras voy poniendo el líquido, díganme ustedes, ¿esta partecita de aquí se llena rápido o se llena despacio? ¿Dónde está el cursor ahorita? ¿Se llena rápido o se llena despacio? Rápido. Llena rápido. Se llena Se rápido. llena rápido, ¿no es cierto? Porque al ser una parte angosta, entre comillas, ¿no? Tiene un volumen bastante pequeño. Pero ¿qué pasa a medida que va subiendo el nivel? ¿Se llena igual de rápido o va bajando la velocidad Va con la que tardando se llena? en llenarse. Va bajando la Ah, velocidad baja. del agua. Eso, jóvenes, lo que estamos ahorita describiendo, ustedes mismos lo están haciendo, es lo que debemos tomar en cuenta que como resultado me debe dar el ejercicio. ¿Por qué? Porque si no me da como resultado ese comportamiento, automáticamente yo sé que algo hice mal. ¿Estamos claros? Entonces vamos a ver qué nos dice. Ya. Lleno agua en el depósito cónico a una razón constante. Bueno, esto de aquí es una razón constante. ¿Qué me está diciendo? Esto es una razón, es una tasa de cambio que se le conoce, o lo que simplemente para nosotros sería una variación, valga la redundancia, de una variable con respecto a otra, que para nosotros de nuestra cabecita es el criterio equivalente de derivada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Una razón constante. Miren, el cambio que existe, dice, es de media pulgada cúbica por cada segundo. Inch, pulgada. Si ustedes quieren ponerle así, es válido. Si quieren ponerle pulgada, es válido también, da igual. ¿Ya? Miren, esto es una razón de cambio. Una razón de cambio. Una razón, en este caso, de una variación, ¿no es cierto? Pero en este caso, bueno, esa variación resulta ser constante, ¿ya? Ya les voy a ir indicando a qué se refiere eso. El caso, jóvenes, es que ustedes, bueno, en el colegio o en nivelación también tuvieron que estudiar, o revisaron al menos. Díganme una variable física que represente un comportamiento físico que sea igual, una variación. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Una muy simple que todos los días experimentamos. ¿Cuál sería una variable física que usted experimenta casi todos los días? La velocidad. Correcto, ¿no es cierto? La velocidad. ¿Alguien recuerda a qué es igual la velocidad en contexto el más básico de todos? A la distancia, decía, Sobre el tiempo. sobre el tiempo, ¿no es cierto? Lo más básico. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, pero por ejemplo, aquí yo me doy cuenta claramente de que tengo que mi razón de cambio, como es en este caso, es la variación de ¿qué? De la variable de posición con respecto a qué variable. Variable de tiempo y esta es la variable de distancia o en su caso posición, como ustedes quieran llamarle. ¿Ya? No vamos a entrar en detalles, esto no es física, así es que no nos interesa tanto. Pero si ustedes se fijan, ¿eso no es una variación? Sí. ¿Esto equivale al comportamiento o el análisis con derivadas? Claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá. Con el mismo criterio, me pueden decir, esto de aquí, ¿unidad de qué es? ¿De qué variable? ¿Qué variable es? ¿Qué representa? El tiempo. El tiempo. Tiempo, correcto. ¿Y esto de aquí qué representará? Pulgadas cúbicas. ¿Qué es eso?
Ustedes están estudiando electromecánica. La mayoría, entenderé yo, si me equivoco me corrigen, son de colegios técnicos. ¿Qué es la pulgada cúbica? ¿Unidad de qué? Metro. A ver, cuando usted va y compra en la tienda, el aceite se los puede vender por litros o por pulgadas cúbicas. ¿Qué es esto? Ya, más claro que eso no hay. ¿Unidad de qué es? Unidad de medida. De volumen. De volumen, correcto. Es una unidad de medida, sí, pero ¿de qué variable? De volumen. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, la razón que me acaban de dar es la razón de qué. ¿De qué variable? Del volumen con respecto a qué variable. Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo, ¿sí? Y esto se conoce en en el análisis físico como caudal, que pueden utilizar la G o la Q para representarlo, que directamente en su condición más básica es la variación de la velocidad, la variación del volumen con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Se entendió esa partecita, por favor? Porque esto debo tener claro para poder identificar el resto del ejercicio. Sí. No es difícil, ¿no? Ya, es algo que todos nosotros hemos trabajado alguna vez o hemos utilizado alguna vez. Ya. Continuemos. ¿Qué me preguntan? Dice, determine la altura como función del tiempo. Miren, ¿qué me están pidiendo? A ver, dice, la altura, entendiendo por altura a la medida, valga la redundancia, medida desde la base hasta el punto donde llega la agüita. Es decir, esto es una variable, ¿ya? Me faltó por indicarles que en el gráfico aquí tengo dos cotas más, esta cota y esta cota de acá, ¿ya? Esto es 2 pulgadas que pueden escribirle con 2 y 2 comillas, ¿no es cierto? Y las comillas, o 2 pulgadas en inglés o 2 pulgadas en español. Si se fijan, lo mismo representado de 3 formas diferentes. ¿Ya? Perdón, esto no es 2, esto es 4. La dislexia, jóvenes, disculpen. 4. Ya. ¿Estamos claros? Entonces, sí se dan cuenta que aquí la altura, eso no es variable con el tiempo. Mientras le voy llenando. ¿Tiene sentido que sea variable con el tiempo, la altura? Mientras le voy llenando, ¿cambia o no cambia? Sí, Inge. Sí cambia, ¿no? Y aquí hay que entender algo, jóvenes. ¿Es un cambio lineal o es un cambio proporcional? Bueno, ¿qué es un cambio lineal? Por ejemplo, si yo llenase en un segundo una altura de 1 centímetro, se me ocurre. En 2 segundos, ¿una altura de cuánto? Del total, obviamente, ¿no? ¿De cuánto? 2 centímetros. En 3 segundos en total, ¿cuánto llenaría? 3 centímetros. Y así sucesivamente, ¿no? Es un ejemplo muy simple de variación lineal. O otro ejemplo, digamos que yo en 1 segundo me moví 10 metros. ¿Cuánto me moveré si es que mido a los 2 segundos? Si es que es un comportamiento lineal. ¿Cuánto me moveré en total? ¿Cuánto? A 20 metros. 20 metros. 20. Sí, de acuerdo. Entonces, ese es un comportamiento lineal. Pregunto yo, en el caso del cono, al llenarle de agüita, ¿la altura se comportará de forma lineal? Creo que no, porque cuando va de Dios se va haciendo más ancho. Correcto, ¿no es cierto? Al inicio se va a llenar súper rápido, es decir, esta altura va a crecer muy rápido, pero después al final, ¿qué va a pasar con esa altura? ¿Crece rápido o crece despacito? Despacio. Despacio. Despacio, yo. Entonces, con esa idea, yo debo tener claro de que no es un comportamiento lineal, clarito, ¿no es cierto? No hay nada que perderse. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pregunta?
Miren, dice, determine la altura como función del tiempo. Por lo tanto, lo que me están preguntando es la altura como función del tiempo. Es decir, lo que me preguntan a mí es que encuentre una, ¿qué? Una ecuación, ¿ya? ¿Y qué más me dice? Que dibuje esa ecuación desde un instante que t igual a 0, es decir, desde el que empecé a llenar hasta cuando se llena. ¿Cuándo yo sé que se llenó? ¿Qué variable valdrá cuánto para saber que se llenó el cono? Vean el gráfico y me pueden responder. El volumen del agua. No, yo no sé. El volumen todavía no tengo ni idea. Pregunto, ¿cómo yo sé que se llenó de agüita todo esto? ¿Qué variable es igual a qué valor? Vean la lógica. Lleno, ¿cierto? Sigo llenando, se sigue llenando. Sigo llenando, se sigue llenando. Sigo poniéndole más, se sigue llenando. Sigo poniéndole más, se sigue llenando hasta que en algún momento llega al filo y se llenó. ¿Qué variable tomó qué valor? La altura. La altura, ¿qué valor tomó? Es decir, desde que t vale 0, es decir, desde que empiezo a llenar, hasta cuando la altura vale, ¿cuánto? 4 pulgadas. 4 pulgadas, correcto. Miren, a eso me refería. ¿Sí? Entonces, yo sé que mi... Ay, perdón, debí haber borrado antes, disculpe. ¿Cómo yo sé que mi... que en este caso mi cono se llenó? Pues obvio que la altura del líquido valga ¿cuánto? 4 pulgadas. ¿Estamos claros? ¿Se entiende la idea? Inge. Ya, entonces, ahora, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es encontrar justamente esto, ¿no? La ecuación. Y esta es la parte que suele hacerse un poquito complejo. ¿Por qué? Porque necesito aplicar criterios de geometría, de muchas cosas que yo no sé cómo utilizar, ¿no? Algunas veces. Ya, primero veamos. Tengo un cono. El cono circular lo obtengo de rotar, ¿no es cierto? ¿Qué figura? La que tienen ahí. ¿Qué figura es esta? ¿Un qué? Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Yo tengo un triángulo rectángulo, lo hago rotar y como figura tridimensional lo que obtengo es un cono. Ya. Miren, tengo este triángulo que le voy a llamar triángulo ABC. Ya. Este triángulo es el que genera el cono total. ¿Qué les parece si yo aquí también formo otro triángulo? ¿Cuál sería ese triángulo? ¿Qué me representaría? Que le voy a ver A, B, C, le voy a llamar D y E, ¿ya? Este triángulo, ¿qué me representa? Todo lo que tengo de ¿qué? De agua. De agua, ¿no es cierto? En un momento X, en un momento dado, da igual, no... la ventaja de trabajar con variables es que me permite eso, no especificar un punto en particular, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué tienen en común el triángulo ABC y el triángulo ADE? ¿Qué tienen en común? ¿Son los mismos triángulos? Pregunto. Sí. Si escucha la pregunta, ¿son los mismos triángulos? No, porque arriba el A, B y C se va, crece. A ver, verán. Voy a exagerar un poquito. Por eso les digo, esto es más sentido común que cualquier cosa. Miren, este es el triángulo ABC y voy a respetar la escala. Y este es el triángulo, ay, perdón. Y este es el triángulo AD, que le voy a poner las líneas al ladito para que no se vayan a confundir. A, D, E.
Pregunto, ¿son iguales? Sentido común, jóvenes. No, Inge. Un niño de escuela me contesta esto. ¿Son dos triángulos iguales? No, Inge, no son iguales. No son iguales, correcto, no son iguales. Pero ¿qué tienen en común los dos? Eso sí, tienen en común los dos. La misma hipotenusa, creo que. No, mire, la hipotenusa del uno es AC, la hipotenusa del otro es AE. ¿Son las mismas? No. Pero más o menos va por ahí. ¿Qué tienen en común los dos triángulos? Intenten, si se equivocan no importa, la idea es de que participen y a El la vez mismo aprendemos. ángulo, Inge. Correcto, ¿no es cierto? Lo que tienen en común, si ven ustedes, es este ángulo de aquí. Miren, este ángulo de aquí es el mismo para los dos. Entonces, dice la teoría que cuando tengo dos triángulos que comparten el mismo ángulo, dos triángulos rectángulos me refiero, ¿no? Son triángulos proporcionales. Sí, porque a la fin y al cabo, ¿qué pasa si a este le hago un poquito más grande? Obvio, va a crecer más, y a la fin y al cabo terminará siendo igual que el otro. Por eso son proporcionales, porque comparten un ángulo. ¿De acuerdo? ¿Y eso para qué me servirá? Pues obvio, para ver cómo podemos trabajar con esto, porque a la fin lo que queremos encontrar es esta ecuación. ¿Sí? Entonces, necesito encontrar la variable h, la variable tiempo, es lo que necesito. ¿De acuerdo? Ya, entonces, voy a sacar el triángulo a un ladito para que no se mezcle. Lo que me interesaba es que usted entienda que no son los mismos, pero son son proporcionales, ¿no? C, E y A. ¿Me pueden decir cuánto vale este cateto? Mirarán bien el gráfico. ¿Cuánto vale este cateto? El BC, ¿cuánto vale? 1 pulgada, porque es la mitad. Correcto, vale 1, porque es del radio, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale el cateto BA? 4 pulgadas. 4 pulgadas. Aquí está el ángulo 1. Aquí está el ángulo 1. Por favor, ahora vayamos al otro que representa el agua. Este cateto, ¿cuánto vale? Que es este de aquí. ¿Cuánto vale? No se hagan lío, contesten lo lógico. ¿Cuánto vale? 0.5. No, ¿cómo sabe que es 0.5? A ver, entiendan. Este dibujito que yo le puse para que quede un poco más claro, pero si yo hubiese querido, le hubiese puesto acá abajo. Me da igual. Por eso pregunto, ¿cuánto vale? Uno mismo sería Inge. A ver, pregunto, ¿vale igual 1? Compare esta medida y esta medida. ¿Van en los dos 1? Pregunto, o sea, simplemente contésteme. No se No, haga Inge. lío. No. No, ¿verdad? Ya. Sentido. Por eso les digo, aquí se aplica más el sentido común. ¿Cuánto vale DE? ¿Qué tienen que decir ustedes? Lo que un niño pequeño diría. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánto vale? Intenten. ¿Qué dirían? ¿Qué diría un niño pequeño, ya? Si yo le pregunto, ¿cuánto vale DE? Podríamos ponerle como X porque no conocemos el valor. Correcto, no sé. El niño pequeño me va a decir, no sé, no tengo idea. ¿No es cierto? ¿Le podríamos poner X? Sí, una variable, una incógnita, porque no tengo ni la más remota idea. Pero como usted ve, ¿qué tipo de variable es esto? Si esto es una base circular, ¿qué variable sería esta? No X, sino ¿qué? Radio. El radio, correcto. Este es el radio. Y por favor, el cateto CA, ¿cuánto vale? De igual forma, no saben, pero ¿qué variable es, señor Flores? ¿Qué variable es? Ahí está en el gráfico.
¿En serio tan difícil está? ¿Qué variable es? El cateto de A. Ay, perdón. Ya sé por qué la confusión. Disculpe. Mal dibujada. De A, lo siento. Sería H. Correcto, ahí sí H, no, mi error, disculpe. ¿Ya? Entonces, miren, como es son triángulos proporcionales, la ventaja es que puedo hacer ciertas cositas, ¿no? Al compartir el ángulo, las características también se comparten. Por favor, díganme ustedes qué función trigonométrica relacionan los catetos que tienen ahí a la vista. ¿Cuál sería? ¿Qué función? ¿Qué función trigonométrica, jóvenes? Coseno. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces sería el seno. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Adivina, adivinador. Justo es la que no dijo. ¿Cuál es? La tangente. Tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿a qué sería igual? Del primer triángulo, ¿cuánto vale? La tangente. 1/4. Ajá. Y en el segundo caso, la tangente, ¿cuánto vale? El radio sobre R sobre H. R sobre H. Altura sobre el radio. Correcto. ¿Ya? Y como ven, vuelvo y repito, al ser triángulos proporcionales, en algunos casos le llaman equivalentes también, pero digamos que no es tan correcto llamarle equivalente. Puedo igualar, miren, ¿y qué me va a quedar? Un cuarto es igual a R sobre H. Miren, y ya tengo la variable que me estaba haciendo falta, lo que me pidieron, H. Pero la otra variable la tengo. No, ¿verdad? Tengo el radio. Lo que me faltaría, ¿cuál es? El tiempo. Me falta, entonces no puedo. Pero sí me sirve. Ya, ahora, recuerden que lo que yo estoy trabajando en este caso es el hecho de analizar volumen, como les indiqué acá arriba. Estamos analizando volumen. Por favor, ¿me pueden ayudar viendo ustedes en el internet cuál es el volumen de un cono circular? Es una expresión ya completamente dada y conocida. Sí. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, aquí también aparece ¿qué variable? La variable altura y también ¿qué variable? La variable radio. ¿Estamos claros? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta expresión para ayudarnos un poquito. ¿Cuál variable me conviene mantener? ¿El radio o la altura? Pregunto, La altura. ¿cuál variable me conviene mantener para este caso? ¿El radio o la altura, señor Payo? La altura. La altura, ¿no es cierto? Como necesito la altura, despejo el radio. ¿Qué me va a quedar? Sería igual a H sobre 4, ¿cierto? Ya. Entonces, con esta expresión vengo a la expresión de acá. Que como ven, el volumen se aplica para los dos casos. El que tiene agua y el total, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo me quedaría? El volumen es igual a 1/3 por H por pi. ¿Y qué me quedaría aquí? H sobre 4 elevado al cuadrado. Operando, ¿qué me quedaría? Sería H al cubo por pi sobre, ¿cuánto me queda aquí? 4 elevado al cuadrado, 16 por 3. 6 por 3, 18, voy 1, 3 y 1, 3 y 1, 4, 48. ¿Está bien? Ya. Entonces, miren, tengo mi nueva expresión que sería volumen es igual a pi sobre 48, que son valores constantes, por h al cubo. Miren, y ahora, ¿qué tengo? ¿Tengo la variable h? Sí. Tengo la variable volumen. ¿Me sirve la variable volumen ahorita? No me sirve todavía, ¿no? Pero, si ustedes se fijan acá, ¿a qué es igual el volumen?
Miren, ahí sí utilizo lo que definimos, ¿no es cierto? Señorita, ayúdeme. ¿A qué es igual? Ayúdeme, por favor. Diga. ¿A qué es igual el volumen? Bueno, se amarilló. Ya, no pasa nada. ¿A qué es igual el volumen? Bueno, si recuerdan, yo les había dicho que el caudal es igual a volumen sobre tiempo. Y la razón de cambio, razón constante que nos dieron es justamente eso, el caudal. Entonces, ¿qué me queda aquí? Sería un medio, ¿no es cierto? Pulgadas al cubo sobre segundo es igual a ¿qué? A volumen sobre el tiempo. Por lo tanto, miren, ¿cuál me interesa mantener? ¿El tiempo o el volumen? En los dos casos, ¿cuál me interesa? ¿El tiempo o el volumen? El tiempo, ¿cierto? Y necesito el tiempo, obvio, entonces despejo el volumen. ¿Qué me queda? Tiempo sobre 2, despejando. Entonces, esta igualdad voy a pasarla acá. ¿Qué me queda? Me quedaría tiempo sobre 2 es igual a pi por h al cubo sobre 48. Una vez que tengo esto, ahora sí que digo, ¿ya tengo la variable altura? Sí. ¿Ya tengo la variable tiempo? Sí. Acabé de encontrar y de cumplir lo que necesitaba. Ya tengo la ecuación que estaba buscando. Obvio, no está todavía terminado, ¿no? Simplifico, me queda 1. ¿Cuánto me queda aquí? 24. Me queda 24. Lo que quiero es, vuelvo y repito, en este caso trabajar con la h, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 24t, todo esto dividido para pi y todo esto por h al cubo. ¿Cómo elimino al cubo? ¿Cómo lo elimino? Sacando raíz de los dos lados. Correcto, ¿no es cierto? La raíz, obviamente, del número inverso, que es 1/3, o la raíz cúbica en este caso. ¿Qué me va a quedar? H es igual a ¿qué? A 24t sobre pi, todo esto elevado a la 1/3. Y con esta operación, nosotros automáticamente acabamos de responder la primera pregunta, que era que encuentre la expresión h de t. ¿Sí? Ya la tenemos. ¿De acuerdo? Esto, jóvenes, esto me indica el comportamiento de cómo se va llenando mi cono. Cómo va cambiando la altura en el cono. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Espero que sí. Pregunta. ¿Qué tan fácil estuvo definir esta expresión? Ya más o menos. ¿Será que necesito ver más allá de lo que aparenta la información que me dan? Sí. Sí, ¿no es cierto? Debo conocer geometría, pues más bien dicho, debo conocer de geometría, debo conocer de trigonometría y obviamente el álgebra que no puede faltar. ¿Ya? Esto es lo que me preguntaron. Ahora, ya tengo la primera respuesta. ¿Y la segunda? ¿Qué me preguntaron? ¿Se acuerdan? Me preguntaron que identifique qué cosa. O más bien dicho, que haga qué cosa. El gráfico, ¿cierto? Que haga el gráfico y ¿qué más me decía? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el depósito se llene, ¿sí? Y ya vimos la cualidad o la característica hasta cuando el depósito se llene. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A ver, digamos que este es el literal A. El literal B, ¿qué me dice? Que vamos nosotros a analizar desde el tiempo igual a 0 hasta cuando la altura es de 4 pulgadas. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cuándo la altura es de 4 pulgadas? Es decir, ¿cuándo se llenó mi cono? ¿Cuándo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos? Si lo que quiero es saber cuándo mi cono se llenó. Sacaríamos el tiempo. ¿Haciendo qué cosa? Está bien la respuesta, pero ¿haciendo qué? ¿Cómo saco ese tiempo en el que se llenó el cono? Tomando en cuenta la altura ahí. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué haría? Entonces, ahora sí. Matemáticamente, ¿qué haría?
Lo obvio, jóvenes, ¿qué harían? Sería reemplazar el literal A que salió por acá, la H, es igual a Correcto, en efecto, es eso justamente. ¿Qué digo? 4 es igual a ¿qué? A 24t sobre pi elevado al cubo. Tienen dos opciones de aquí. Hacer el procedimiento opuesto al que hice antes o directamente calcular de aquí. Ya, pueden elevar al cubo los dos lados, ¿no es cierto? Y encontrarían el tiempo relativamente rápido. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría, ¿no? Sería 4 elevado al cubo, todo eso por pi, y todo eso dividido para 24. Me queda un tiempo de 8.377 segundos, obviamente, ¿no? Dado que es la variable tiempo. Esa es la forma, digamos que fácil para este caso en particular. Y la otra forma, ¿cuál sería? Digo, 4 es igual a 24 pi, ¿cierto? Y todo esto elevado a la 1/3 y esto por t igual a 1/3. Es lo mismo. ¿Cómo me quedaría? Pues bien, operamos, ¿no? 24 dividido para pi. Todo eso le elevo a la 1/3, me queda 1.97. Me queda 4 es igual a 1.97 por t elevado a la 1/3. Aquí le voy a separar para que no vayan a confundirse. ¿Ya? ¿Qué hago? Paso a dividir. ¿Qué me queda? 4 dividido para 1.97 me queda 2,03. Es igual a t elevado a la 1/3. Para encontrar el tiempo, ¿qué hago? Igual, ¿no? Elevo a los dos lados ¿por cuánto? ¿Por cuánto elevo a los dos lados? Al cubo. Al cubo. Y el tiempo, obvio, me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, en el segundo caso me sale aproximado, me sale 36,5 por los decimales, ¿no? Entonces, 8.37. Aproximado. Ya. Cualquiera de los dos, completamente válido. En este caso, el primero resultó un poquito más fácil, ¿no? Porque, obvio, la expresión es bastante simple. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que mi gráfico lo voy a hacer desde un tiempo de t igual a 0 hasta ¿qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo? 8.37. Hasta el 8.37, ¿sí? Un poquito más de 8 nada más. Entonces, procedimiento fácil, ¿no? Ojo, aquí hay que tener un poquito de cuidado. La gráfica que voy a hacer es la gráfica de la altura con respecto al tiempo. Es decir, si yo coloco, ¿no es cierto?, los ejes, ¿cuál sería la componente del eje de las abscisas? Que es la variable independiente. ¿Cuál sería? ¿Qué variable sería la que está en el eje de las abscisas? Que normalmente es la independiente. Escucho. ¿Qué variable? ¿No? Bueno, es la variable tiempo. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Que normalmente va en las ordenadas. La altura. La altura, que en este caso está en pulgadas. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, vamos haciendo nuestra tablita de la variable independiente con respecto a la dependiente. Esto es para dibujar, ¿no? Cierto, no me confirmaron. ¿Quiénes son alumnos de colegio técnico? ¿Pueden levantar la mano en el Teams para más o menos ver cuántos son? ¿Cuántos son de colegio técnico? Una persona, dos personas, solo dos, no creo. Se arrepintió. Les da vergüenza, no creo. En serio, nadie más es de colegio técnico. 3, bastante pocos, gracias, jóvenes. A ver, voy a preguntar.
Señor Suntaxi, por favor, dígame usted de qué colegio es. No estoy haciendo esto para hacer quedar mal a nadie, ni mucho menos. Solo quiero saber de qué colegios vienen, nada más. Yo vengo del Colegio Jacinto de acá de San Huelquí. ¿Así se llama? Sí, Jacinto Gijón. Solo Jacinto, nada más. Jacinto Gijón y Camaño. Ah, ya. Colegio Jacinto, Gijón y Camaño, Sangolquí, dice. Manejar mejor su calculadora que el teléfono, porque si no lo hace, se va a complicar y bastante. ¿Sí? Entonces, el tiempo, por favor, ¿desde qué valor hasta qué valor dijimos? Desde 0 hasta 8.37. Aquí está, ¿no? Entonces, yo voy a hacer de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8 y el último 8.37. ¿Ya? ¿Cómo hago? Ustedes simplemente tienen que reemplazar esos valores en el tiempo, ¿no es cierto? Y encontrar la de equivalencia. Obviamente, si yo reemplazo el 0 aquí, ¿cuánto me va a quedar? 0, ¿cierto? Y, ojo, si es que hice bien, ¿sí? Si es que hice bien, ¿cuánto me debe salir aquí la altura? ¿Cuánto me debería salir aquí la altura? Que es a la que se llena el cono. 4 pulgadas. 4 pulgadas, correcto. Si es que hice bien. Obviamente, eso se esperará, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo, vuelvo y repito, a mano, ¿cierto? Reemplazar en esta ecuación directo todo lo que ustedes necesiten en esta. Y si no, utilizar su calculadora y hacer una tablita colocando la expresión y eso sería todo. Nada más. Ya yo como soy vago, entonces yo voy a poner en la calculadora y ahí automáticamente pongo los valores que va desde 0 hasta 8 cada dos valores, ¿no? Y por último tendré el 8.37 que si es que hice bien me queda 3.99, prácticamente 8. Perdón, 4, disculpe. ¿Qué me queda? 2.48, 3.12, 3.57 y 3.93. Miren, bastante cerca. Ya. Vamos a dibujar eso, ¿no? Entonces, ¿qué digo? A ver, cada dos. Digamos que este 2, 4, 6, 8, 10 y aquí 8.33 más o menos por aquí. 8.37, perdón. Ya. Más o menos. Y en el eje de las ordenadas, que será la altura, vamos a cambiar la proporción, que puedo hacerlo sin problema, no necesariamente es la misma. Aquí será 1, no, mucho. 1, 2, 3, 4. Ya ahí está. Entonces vamos poniendo los valores que corresponden, ¿sí? 0, 0, primer punto aquí. 2, 2.48, más o menos la mitad aquí. Fíjense que yo estoy haciendo todos los procedimientos para que ustedes también lo puedan hacer después que sean evaluados. 4, 3.12, más o menos por aquí. Yo como no tengo calculadora, perdón, no tengo regla, tengo que estar haciendo así a mano al ojo, ¿no? 6, 3.57, ahí más o menos. Baja. Aquí. El siguiente, 8, 3.93, miren, casi el 4. Viene así. Y bueno, el último, claramente que es el 8.37, ese sí es 4. Ahí más o menos. Baja. Punto. Y mi función como tal, miren, se comporta así, crece de esta forma. El comportamiento de mi altura, a medida que pasa el tiempo, se representa de esta forma. Bien. Yo pregunto, ¿tiene sentido esta gráfica con la lógica? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan de lo que les pregunté al inicio de la clase? Veamos, ¿no es cierto? ¿El cono cómo se llenaba? Desde abajo. ¿Cómo se llenaba? ¿La altura cómo cambiaba? Miren, en 2 segundos, miren cuánto se llenó. 2.5. Bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa en los siguientes 2 segundos? ¿Cuánto se llenó? Hasta 3. Después en los 2 segundos subió un poquito. En los 2 segundos otro poquito. Y en el resto un poquito más.
¿Tiene sentido este comportamiento? Que se llene súper rápido y después vaya llenándose lentito. Sí, Inge. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, puede ser que yo haga todo el análisis, ¿no? Me equivoque en algo, pero la gráfica, si yo la discretizo bien, me va a dar el comportamiento tal cual se esperaría. Y este es el correcto, ¿no? Si se dan cuenta. Es el correcto porque me está dando justamente lo que está sucediendo. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más me preguntaron? Perdón que regrese. Miren, no utilicé directamente la derivada, es cierto. No utilicé directamente el criterio de la derivada, pero sí el de la relación de cambio, como el que estamos viendo, ¿no? Sí, ya está. Ahora, les pregunto algo, ¿ya? Mirarán, les voy a poner aquí al lado de la derecha. ¿Qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, tuviese una botellita cónica, un cono igual, con un huequito súper pequeñito ahí? Y de igual forma yo le voy a poner agua aquí. ¿Sí? El mismo que tenemos, pero invertido. Bajo la misma idea, ¿me podrían decir cuál sería el comportamiento de la altura con respecto al tiempo? ¿Quién se anima a intentar? Que en vez de ascender, descendería, Inge. Ya, permítame un ratito, ¿ya? Señor Flores, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y por qué no tengo acceso? Seguramente usted no está o no forma parte del grupo, ¿verdad? No, sí, Inge. ¿Por qué no aparece entonces? Sí, no aparece. A ver, a ver, a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? No, no me deja pasarle el control a usted. Ya voy a ver si está. A ver, matemática aplicada, electromecánica. Vamos a ver si es que está usted en el grupo. Sí, en efecto está, ¿no? Clever Eduardo Flores. ¿Y por qué no me deja darle el control? No me deja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no tengo idea. Poner en primer plano para todos. No. Vamos a ver si de por acá le puedo dar el acceso. ¿Puede hablar, señor Flores, para que aparezca acá en la lista? Sí, Inge. Hable un poquito más, aunque sea diga cualquier cosa. Cualquier cosa. Aparece, tengo que buscarle. Está acá, ya. Anclar, poner en primer plano, convertir en asistente, quitar de la... No, no, no me deja. Bueno, entonces así nomás. Ni modo. A ver, ¿cómo sería, señor Flores, el comportamiento de la altura con respecto al tiempo? En este caso opuesto. ¿Cómo sería? ¿Qué fue? ¿Ya se cansó? ¿Mm? No. Bueno.
¿Alguien más que quiera dar la respuesta o su idea? Y que tal vez en este caso sería todo al revés. El tiempo ahí se disminuiría rápido al inicio del cono y se demoraría ya cuando el cono se va haciendo más ancho abajo, cuando se de cabeza el cono. Ya. Por favor, reduzca un poquito la respuesta para poderla dibujar. Diga, otra vez. Al inicio. Al inicio sería en el tiempo más rápido. ¿Así? Se basaría ¿Así o así? Bueno, el tiempo más grande se refiere a esto, ¿no? ¿Puede ser así? ¿Cuál de las dos? sí, por ejemplo. La raya más grande. ¿Esta? Sí, sí. En parte sí. Ya, pero no sería esta la respuesta. Sería la de abajo. ¿Puede continuar? No les haga caso a sus compañeros. Diga. Ok. Qué difícil. Bueno. Le voy a dar el paso a la señorita Caguano. Ya. Dibuje usted, por favor, la gráfica. Usted tiene acceso ahorita a la pantalla. Con el mouse, dibuje cómo sería la gráfica, ¿ya? Ahí, haga clic y arrastre para más o menos el dibujito a ver cómo queda. ¿Tenga aplastado el clic? Bueno, ya le borró. Control Z, si desea, o selecciona el color también. Ajá. Haga clic. Haga clic, ya. Haga el dibujito, más o menos. Desde el origen. Bueno, ya completo. Ya. ¿Cómo sería el dibujito? Arrastre, no tiene que ser exacto el dibujo, solo tiene que mostrar el comportamiento. Ya. Gracias, señorita Caguán. Y en efecto, ese debería ser el comportamiento tal cual, ¿no? Si ustedes se fijan, al inicio crece la altura muy poquito, pero a medida que va pasando el tiempo, como se va llenando y el volumen se hace más pequeño por llenar, la altura va a crecer súper rápido y en un tiempo relativamente corto, como ven aquí, relativamente corto, y acá, a pesar de que pase el tiempo, la altura va a ser muy pequeña, ¿no? Entonces, estamos bien. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Si no, para hacer otro ejemplo, que por lo menos deberíamos hacer dos más. ¿Está claro? ¿Alguna Sí, duda? por ejemplo. Otro ejemplo más, dije. Ya, vamos a hacer otro. Yo estoy tomando ejemplos dados, ¿no? Así es que no son nada del otro mundo. Después, a medida que de pronto se avance, ahí ya cuando tengan que ser evaluados de este contenido, pues se les indicará, ¿no? Se les indicará. Vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo. Y que al fin y al cabo aplicamos todo lo que hemos aprendido, ni más ni menos. ¿Dónde está? Ya, aquí, este. Vamos a ver. Listo. Dice, ¿ya? Una caja rectangular, dice, se fabrica con una pieza de cartón. Tenemos una pieza de cartón, así, 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 ya.
24 en este cateto. En este lado, 24 pulgadas de largo y 9 de ancho. Es como una hoja de papel, ¿no? Pero obviamente es de cartón. Dice, de la cual se cortan cuadrados idénticos, es decir, igualitos a partir de las 4 esquinas. Bueno. Dice que van a cortar un cuadrado aquí, un cuadrado acá, cuadrado aquí, cuadrado acá, cuadrado aquí, cuadrado acá, aquí, acá. ¿Ya? Igualitos, dice, ¿no? Es decir, los 4 tienen la misma dimensión. ¿Y qué más me dice? Y se doblan los lados hacia arriba como se muestra en la figura. Bueno, ya les estoy dibujando yo. Es decir, miren, aquí, en estas partes internas, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los dobleces, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo al doblar ahí? Ustedes sí han trabajado haciendo manualidades, ¿no? En la escuelita. ¿Qué es lo que obtengo al doblar esto? En las líneas, resultado del corte de los cuadrados. Estos se los vamos a quitar, ¿no? Estos se los quitamos. ¿Qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que obtengo, jóvenes? No, ni se les ocurre siquiera. ¿Qué es lo que obtengo al doblar eso? No, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué figura obtengo al doblar eso? Una pequeña caja. Una cajita, ¿sí? Una cajita hueca. Eso es lo que obtengo. Una cajita hueca, ni más ni menos. Lo que tenemos ahorita en la partecita del lado derecho, ¿ya? Sí, es lo que nosotros tenemos, una caja. Pregunto yo, ¿me especificaron en el ejercicio cuánto le corté a cada cuadradito para hacer la caja? ¿No? No, No. ¿verdad? Cuando no me especifican, yo le puedo asignar un valor, una variable, así como hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué variable le asignaremos al lado de estos cuadrados? Que como son igualitos todos, basta con especificar a uno. ¿Qué variable le ponemos? ¿Qué variable le quieren poner a este lado, a esta longitud? ¿Qué variable? 20. Ah, no, a ver. Variable digo, no digo valor. X. ¿Manejamos X? Bueno, manejemos X, ¿ya? Significa que este lado vale X, este otro lado vale X, este pedacito X, este de acá X. Y todos y cada uno de los cuadrados, como dice el ejercicio, son igualitos, son idénticos. Chévere. Entonces, jóvenes, por favor, ya cortamos, le doblamos y formamos la caja. ¿Me pueden decir cuánto vale esta longitud? Ya doblada. ¿Cuánto vale? Esta longitud. ¿Cuánto vale? Esta longitud. ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Cuánto vale esta? La más larga de la cajita. ¿Cuánto vale? 24. Seguro. Les voy a poner acá para ver si así se dan cuenta. Verán que estoy doblando la caja. 22 podría ser. ¿Usted sabe cuánto vale X? No se sabe el valor de X. Correcto. Entonces, ¿cuánto vale? Verán, cuando yo les pregunto cuánto vale, no estoy diciendo que me den el valor, sino cuánto. ¿Qué puede ser? Un valor conocido, R, disculpe, como hija. puede ser una incógnita. R puede ser una incógnita. Le puede asignar, sí, pero al fin y al cabo tengo valores que sí conozco. ¿Cuánto vale esta distancia? Piensen un poquito nomás y se van a dar cuenta. Verán que 24 vale todo esto. Ya, ahí les ayudé. ¿Cuánto vale este pedacito? ¿Cuánto?
24 menos 2x. O 2x, Menos correcto. ¿Sí? Ya se dieron cuenta. No es difícil, ¿no? Solo hay que identificar las condicionantes. ¿Cuánto vale este otro lado de acá? 9 menos X. 9 Seguro. menos 2x. Igual, ¿no? 9 menos 2x, porque el 9 es toda la longitud. ¿Cuánto vale la altura de la caja? ¿Cuánto vale la altura de la caja? X. X. ¿No es cierto? Aquí está, clarito. Ni más ni menos. Miren, todo lo que estamos haciendo, ¿qué es? Geometría. ¿Sí? Bastante sencillo. Y a la fin y al cabo es sentido común. ¿Ya? Veamos qué es lo que me pregunta. Dice, determine las dimensiones de la caja de volumen máximo. Miren, lo que me están preguntando aquí clarito es, determine el volumen máximo que yo puedo obtener con estas condicionantes. ¿Sí? Y obviamente las dimensiones de la cajita. Es lo que me está preguntando. Entonces estoy obligado sí o sí a encontrar el volumen máximo. Acuérdense, ¿cómo encontrábamos un valor máximo de algo? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan la clase anterior? ¿Qué hacíamos? ¿Recuerdan? ¿Qué aplicábamos? Derivada. La derivada, ¿no es cierto? Es una aplicación directa de la derivada, en efecto, ¿ya? Y lo que me piden es saber qué dimensiones debe tener esto para que con esta hojita encuentre yo el volumen más grande que pueda con esta caja. Listo. Vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos antes. Por favor, a ver, necesito, como ustedes ven, encontrar la función del volumen, valga la redundancia, ¿en función de qué variable? ¿Cuál es mi incógnita aquí? ¿Cuál es la que no conozco? ¿Cuál es la que tengo que ver cómo es el comportamiento? ¿Qué variable? X. X, ¿no es cierto? Porque X. eso es lo que me dice a mí qué tan grande, qué tan pequeña será la caja. X, ¿no es cierto? Ya, entonces, por favor, quiero eso. Digo yo, ¿a qué será igual el volumen de esta caja? Sería, a ver, largo por ancho y por Y altura. por alto, correcto, ¿no es cierto? Ese es el volumen de un cuadrilátero, de un... no recuerdo el término exacto de la familia que tiene que ver con el dimensionamiento en 3 dimensiones. Disculpen, no recuerdo. Pero en este caso, ¿qué sería? Largo, ¿no es cierto? 24 menos 2x del bloque, ya me acordé, ¿sí? Por el ancho y por la altura, que sería x, ¿cierto? Pregunto yo, así viendo cómo está, ¿ya tengo lo que necesito? La variable volumen con respecto a la variable x. No, No tendré en un lado el volumen y en el otro lado todas las variables de x. ¿Tengo o no tengo? sí. Sí tengo, ¿verdad? Ya lo tengo, ya encontré rapidito y facilito, no como en el caso anterior, la expresión del volumen. Listo. Ahora, ¿qué me preguntaron? Me preguntaron la condición máxima de dicho volumen. Yo no tengo ni idea cuándo será eso, ¿no es cierto? Ya, entonces, acordarse un poquito, teoría. ¿Qué dos opciones tengo yo para identificar el valor máximo de una expresión, de una ecuación? ¿Cuáles eran los dos pasos que tengo que hacer? O dos condiciones que debo hacer. ¿Cuáles eran? Ya dijeron ustedes mismos, ¿qué eran? La primera, ¿qué era? La derivada. Derivar, ¿y qué más? Y que mi derivada, ¿qué cosa? Que tenga función. No, acuérdense que la derivada sea qué o valga cuánto para encontrar las condiciones máximas
o mínimas decíamos. Ya se han olvidado. Ahí está. Y ahora no tienen ni dónde revisar porque no les pasé el documento. ¿Se acuerdan? Cuando la derivada valía ¿cuánto? Teníamos las condiciones máximas o mínimas. 0. Ya. ¿Sí? Cuando la derivada valía 0, nosotros podemos identificar. Bueno, recuerdan, ¿no? Les había dicho las condiciones del punto de inflexión. Si es que es máximo o mínimo, ya depende de mi criterio. ¿Y la otra cuál era? ¿Cómo identificábamos los máximos o mínimos? De otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Era con respecto a la gráfica. Graficar, en efecto, ¿no? Graficar. Listo. Bueno. Dicho esto, jóvenes, vamos a hacer justamente esto, ¿no? Entonces, teniendo la expresión, yo tengo dos formas de resolver. Necesitamos derivar y graficar. Yo puedo operarle directamente aquí o derivar por términos y después unificar. Da igual el procedimiento que ustedes hagan, a la fin les va a quedar la expresión que necesitamos. Yo en mi caso lo que voy a hacer es derivar así como está, es decir, la derivada del volumen con respecto a x, que es el pedacito del cuadrado que voy a cortar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? En este caso, derivada del primero, ¿cuánto me queda? 0. Menos 2 Eso es por el menos segundo y por el tercero, más derivada del segundo. Igual, menos 2 por el primero y por el tercero, más derivada del tercero. ¿Cuánto me queda? X. No, ¿cuánto me queda la derivada del tercer término, que es este? ¿Cuánto me queda? 1 por el primero y por el segundo. Si estos jóvenes a estas alturas no lo pueden hacer, estamos en problemas. Ahí sí no les salva ni mandrake, jóvenes, ya no es culpa. ¿Ya? Entonces, miren, me quedaría menos 2 por 9, no, perdón, disculpen, menos 2x por 9 menos 2x menos 2x por 24 menos 2x más 24 menos 2x por 9 menos 2x. Jóvenes, por favor, mientras me retiro un minutito nada más, quiero ver algo que está sucediendo. Ustedes, por favor, resuelvan esto y unifiquen los datos, ¿sí? Me quedaría menos 18x más 4x al cuadrado. Aquí me quedaría menos 48x más 4x al cuadrado. Aquí me quedaría 9 y 24, 9 y 4, 36. Voy 3, 9 y 2, 18 con 3, 21, 218. ¿Sí, no? ¿Está bien? 216 dije. Listo. Siguiente, me quedaría menos 18x. El siguiente me quedaría menos 48x. Y por último, más 4x al cuadrado. Nos toca unificar, simplemente para dejarlo expresado, ¿no es cierto? La derivada del volumen con respecto a la posición, ¿a qué sería igual? Este y este, que sería 12, ¿no? 12x al cuadrado. Siguiente sería x, ya, 18, 18, 36, 48, 4, 7, 82 y otro 48. No, ya creo que sumé mal. Sí, ya sumé mal ya. 48 y 48 harían 96, ¿sí? Más 18, 4, Menos 132 sería total. Ajá. Menos 132x
Y el último, bueno, más 216 tal cual. Miren, ya tengo la expresión. Vuelvo y repito, si ustedes quieren hacerlo así, háganlo. Si ustedes quieren resolver primero y después derivar, da igual. Como ustedes hagan, a la fin y al cabo el resultado va a ser exactamente el mismo que ustedes esperarían. Ahora, una vez que tengo eso, ahora sí, ya tengo la derivada, voy a realizar el gráfico. La misma historia que el caso anterior. ¿Qué digo? Variable independiente, variable dependiente. Ya. Ahora, ¿desde qué valor? ¿De dónde sacamos eso? Del gráfico, de la lógica. Díganme ustedes, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tener X? ¿Cuál es el valor más pequeñito que podría tener X? 0. 0, obviamente, ¿no es cierto? El valor más pequeño que puede tener X y que cumpla con el ejercicio es 0. ¿Cuál sería el valor más alto que puede tener X? Y para ello venimos a la parte gráfica. Miren, le hago más grande al X. Le hago más grande al X, a la vez este también se hace grande, obviamente, ¿no? Son igualitos, no se olviden. Le hago más grande, y justo como son los dos iguales, llegan a la mitad. ¿Cuánto es el valor más alto al que puede llegar X? ¿Cuál es el valor más alto al que puede? 4.5. ¿Cuánto, señor Mastián? 4.5. Ah, ya, listo. Gracias a los dos compañeros. En efecto, ¿no? El valor más alto es de 4.5. Así es que yo voy a dibujar cada uno, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Listo. Con estos datos yo me puedo ayudar. Vamos haciendo. ¿Cómo me quedaría? Lo mismo, ¿no? Voy a hacer en una tablita para que sea más rápido. Recuerden que voy a graficar volumen con respecto a distancia. Por lo tanto, voy a utilizar esta ecuación. Típico error que se suele cometer, utilizan esta ecuación de acá. No, cuidado. ¿Sí? Esta ecuación de aquí. ¿Cómo me quedaría? 9 menos 2x por x. Listo. ¿Desde qué valor? Desde el 0 hasta el 4. Y cada 1. Y acá al final le pongo 4.5, nada más. Y con eso me ayudo. Ya. Lógica, jóvenes. ¿Qué volumen obtengo de una caja con el X cuando vale 0? Aquí. Si X vale 0, ¿qué volumen tengo de la caja? Por lógica. 0. 0. No tengo ninguna caja, obvio, ¿no? Pregunta, ¿qué volumen tengo de la caja si mi X justo toma aquí la mitad? Miren, el doblez diría aquí. ¿Qué es lo que obtengo? ¿Obtengo una caja? ¿O qué es lo que obtendré ahí? ¿Mm? Jóvenes, ¿qué es lo que obtengo ahí? La mitad. No. Si está en la mitad y aquí tengo que doblar, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué figura obtengo? ¿Un rectángulo? Un rectángulo. Es una hoja doblada, simplemente es como una hoja doblada. ¿Es una caja? Es la pregunta. Aún no todavía. Ya no es caja. Por lo tanto, ¿cuánto vale el volumen? Aquí. Si es que hice bien, ¿cuánto debería valer el volumen aquí? 9. 9. No, 0. Sí. El volumen vale 0. ¿Por qué? Porque ya no es una caja. Lo que obtengo es simplemente una hoja doblada. ¿Se entiende la lógica? Miren, como ustedes se dan cuenta, cálculo en sí, muy poquito, pero aquí el análisis es el que debo tener cuidado al momento de hacer. Y bueno, si es que yo pongo los valores, me queda 154, 200, 162 y 64. Ya, voy a hacer un gráfico no tan grande porque no hace falta. En el primer cuadrante todos son positivos, ¿no? Obviamente. ¿Qué variable debería ser en las abscisas?
¿Qué variable es en las abscisas? X. X, ¿no es cierto? Que es distancia. ¿Era pulgadas o era metros? Ya no me acuerdo. Pulgadas, ¿no? Ya. ¿Qué variable es en las ordenadas? Y. No. ¿Qué variable es en las ordenadas? Volumen, ¿sí? Volumen, pulgadas cúbicas. Recuerden, eso es lo que estamos trabajando, no se confundirán. Esas cositas, aunque yo sé, o sea, yo en mi cabeza sé que esto que voy a dibujar es volumen con respecto a distancia. Si yo no especifico, prácticamente estoy haciendo otra cosa y no corresponde, ¿ya? Aquí vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está el 4.5 para tener referencia. ¿Ya? Y acá en la escala del eje vertical, obviamente, ¿no? Miren, vamos a poner 100 y acá 200, ¿ya? Más o menos. Y vamos a dibujar, dice, en 0, 0. En 1, 154 en la mitad de acá. En 2, 200, miren, justo el valor más alto de la tabla. En 3, 162, más o menos por aquí. En 4, 64, dice, de la mitad un poquito para arriba. ¿Ya? Y en 4.5, obviamente me quedó 0. Miren, tengo estos valorcitos, ¿sí? Y mi función, como ustedes se dan cuenta, me quedaría más o menos así. ¿Ya? Recuerden lo que les dije en la clase anterior. Aquí viendo, este para mí sería el volumen máximo. Este sería el volumen máximo para mí. Sí, Inge. Sí. ¿Están completamente seguros? Acuérdense que les dije yo la clase anterior. ¿Qué les había dicho? Les había dicho que el gráfico, ¿qué me ayudaba a hacer a mí? Identificar levemente el punto máximo como yo lo veo. Identificar, pero no exacto, ¿no? Es no Sino, exacto. ¿dónde puede estar el valor máximo? En este caso, puede estar ahí, en el 2 en X y 200 en B. ¿Ya? Pero yo no sé, pero yo sé que está cerca de ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer para identificar aquello? Ya les había dicho antes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Decir que para mi volumen máximo, ¿qué necesito? Identificar que la derivada sea igual a ¿cuánto? En este particular, a 0. ¿Ya? Entonces, no es más que igualar, ¿no? 0 es igual a 12x al cuadrado menos 132x más 216. Aquí tienen dos opciones. Una, la de operar. ¿Sí? La de operar. Utilizando la ecuación de segundo grado, ¿no? Menos b más b, la raíz al cuadrado de menos 4ac por b al cuadrado sobre 4, perdón, sobre, ¿cuánto es? Sobre 2a, ¿no? Y ahí ustedes pueden resolver, ¿ya? Cualquier ecuación, utilizando su calculadora, haciendo la mano, como ustedes crean conveniente, ¿ya? O la otra, que por ejemplo podríamos dividir para 12, ¿no? En este caso, ¿cómo me quedaría la ecuación si le divido para 12? Me quedaría 0 es igual a x al cuadrado menos 132 para 12. 6 para 12, me queda 18. ¿Sí? Y si es que la ecuación le permite, usted lo que puede hacer es factorizar, ¿no? En este caso, como es menos, este también debe ser menos. Un número que multiplicado me dé 18, más 18, o perdón, dos números que multiplicados me den 18 y que sumados me den menos 11. ¿Qué número sería? Que multiplicados me den 18. 9 y 2 dije. 9 y 2, correcto. Menos 9 y menos 2, ¿ya? Entonces,
Significa que, obvio, una raíz es 9, la otra raíz es 2. Cualquiera de los dos métodos, si ustedes lo desean en su cálculo, factorizando, lo sacan, ¿no? Pero yo recomiendo el primer caso. ¿Por qué? Porque no siempre usted va a tener la posibilidad de factorizar, ¿ya? Necesariamente tendrá que aplicar la ecuación de segundo grado, la ecuación general. Ya, entonces, jóvenes, miren, ya tengo las raíces de esta función, pero ojo, si usted recuerda, el dominio desde qué valor hasta qué valor iba. El dominio iba desde, ¿se acuerda? Desde 0 hasta qué valor. Eso ya les 0. enseñé en la clase anterior. Señor Mastián, 0. hasta 0. hasta 4,5. hasta el 4,5, hasta ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí. Entonces, ¿cuál de las dos raíces no me sirve a mí? A pesar de que es válida, pero no me sirve para el ejercicio. El 9 no sirve. Ojo, no porque no sea, sino que a mí no me interesa nada más. Entonces, la raíz es x igual a 2. Por lo tanto, significa que el volumen máximo de este ejemplo lo tengo cuando x vale 2. Si vengo al gráfico, ¿qué digo? x2, el volumen ha sido ¿cuánto? 200. 200. Ya, entonces, en este caso coincidió de que sí, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál es? El volumen máximo, ¿cuánto es? 200, ¿qué? ¿Pulgadas? ¿De qué tipo? Cúbicas, ¿no? 200 pulgadas cúbicas. ¿Qué más? Me pedía también la dimensión de cada uno de la cajita, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿El largo cuánto es? Era 24 menos 2 por x, y el x vale 2. ¿Cuánto vale? El ancho, ¿cuánto era? 9 menos 2 por x. Y obviamente el alto o la altura es de 2 pulgadas. Por favor, ¿cuánto me queda aquí? 20 pulgadas. Aquí, 5 pulgadas. Entonces, la cajita es de 20 por 5 por 2. ¿Ya? Pregunta. ¿Qué utilidad le darían aplicando el criterio de cajas? Si es que, por ejemplo, usted se dedica a, qué sé yo, a vender productos, o mercancía, o equipos, o máquinas, o herramientas, lo que sea. ¿No le convendría saber qué cantidad de cartón me conviene utilizar para hacer los envíos? Para no desperdiciar espacio. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, a mí me conviene hacer ese tipo de cálculos. Por ejemplo, si es que yo tengo que llenar, digamos, un contenedor con muchas cajitas, pues obvio, me conviene saber cuánto material debo comprar y con eso obtener el máximo beneficio para no perder plata ahí, pues. Entonces, es bastante aplicable. ¿De acuerdo? ¿Hacemos otro? Sí, Inge. Sí, O ya se cansaron. Hagamos Inge. otro, ¿ya? Bastante sencillito en realidad, aplicable, sí, pero hay que pensar un poquito, ¿ya? Puede hacer uno parecido al primer ejercicio, Inge. Es que el primero no estamos utilizando derivadas. Es uno más o menos para que vean cómo discretizar. Pero ya después haremos, ¿de acuerdo? Ahorita no, después lo haremos. Ya. Es más de geometría en realidad ese que de análisis. Si yo sé geometría, eso es un paseo por el parque. Vamos a ver este de aquí. ¿Qué dice? Un granjero tiene 100 metros de alambre. Es decir, sí creo que conocen los alambres de púas, ¿no? ¿O no conocen? Sí, Inge, yo sí conozco. Bastante gente yo creo que sí conoce, ¿no? ¿Quién tiene experiencia con animales?
Vuelvo y repito, no es para hacer quedar mal a nadie, se suelen sentir mal, no sé por qué. Yo, por ejemplo, sí manejo animales. Por eso pregunto, ¿quiénes han manejado animales en su vida o manejan? Por las razones que sean, no me interesa eso. Yo, Inge, a veces. Ya, a veces, ¿no? Ya. Verá, ¿alguien más? ¿Solo una persona? ¿Dos? Todos son de ciudad, citadinos. Bueno, yo sí, más o menos también con eso. Ya, Yo igual, ingeniero. ya, entonces algunos, ¿no? Entonces, ustedes me pueden ayudar con las preguntas que les voy a hacer. Miren, veamos qué dice. Un granjero tiene 100 metros de cerca de alambre, con el cual planea construir 2 corrales adyacentes. Pregunta, ¿por qué un granjero hará 2 corrales adyacentes? ¿Por qué mejor no solo hace un grandote? ¿Cuál Para podría ser separar la los razón? animales. Perdón, Para separar a los animales. ejemplo, ¿bajo qué criterio separaría los animales? Usted, Digamos, ovejas con cerdos. ya, separa tipo de animal, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál sería otra razón posible por la que quiere hacer 2 corrales? Piensen. Los demás que no tengan experiencia con animales también, es simple sentido común. ¿Por qué harán 2 corrales adyacentes y no uno solo? Ya dijeron, tipos de animales hay que separar. ¿Otra razón? Vamos, sentido común. Ya, puede ser para separar, ¿no es cierto? O por las crías, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué otra actividad, por ejemplo, me ayudaría a tener 2 corrales? Señor Palomo, ¿qué dice usted? Bueno, Estoy analizando, Inge. ya. Esto es más sentido común. Inge, puede ser porque primero que acabe de un lado y después que pase al otro lado los animales. La comida, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, Sí, eso más que en corral se hace en potrero directamente, pero es válido, ¿no? Que coman primero un lado, se acaba la comida y pasan al otro lado. En la sierra normalmente no se utiliza corral. ¿Qué se utiliza? ¿Alguien ha visto? Esto no es necesario que ustedes trabajen ahí, si no se ve, clarito. ¿Han visto qué hacen para que las vacas coman solo una sección? Cercas eléctricas. Cercas eléctricas. Les ponen cerca eléctrica, pero ¿cuántos días? Una semana a lo mucho les ponen eso. Y después ya solo pasan un alambre y las vaquitas educaditas comen una parte y mientras les van moviendo el alambre siguen comiendo el resto, ¿no es cierto? Bueno, como ven, la aplicabilidad del utilizar 2 corrales es bastante grande, ¿no? También se utilizan, y ustedes me pueden decir si es verdad o es mentira, para separar a los animales que ya son trabajados. Ejemplo, a las ovejas que son esquiladas o a las vacas que ya les ordeñaron. O al ¿Tiene ganado sentido? seco y a las ganadas. Sí, ¿verdad? Ya, entonces, haciendo el lapsus brutos de la aplicabilidad de lo que vamos a ver, ahora sí vamos a resolver. Y esto es bastante fácil, verán. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las dimensiones que encierran el área máxima? Es decir, ¿cómo le pondré a esta estructura para yo obtener los corrales más grandes? Sí, miren, bastante útil, ¿no? Y no necesariamente que sean corrales, pueden ser un ala de producción, puede ser un contenedor, puede ser ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama? Un hangar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, entendiendo eso, vamos a identificar cuáles son las dimensiones que a mí me convienen. Entonces, bajo la misma idea, ahora no voy a utilizar la variable volumen. ¿Qué variable voy a utilizar? ¿Qué necesito? El área, ¿cierto? Ya. Y como vemos, en este caso, el área, dado que tengo 2 variables que no tengo ni idea de cuánto valen, ¿en función de qué variable puedo hacer? Pues puedo hacer ya sea con respecto a X o puedo hacer con respecto a Y. Me da igual.
Ahora, vuelvo y repito. Voy a hacer 2 corrales, por favor. Y tengo solo 100 metros de alambre en su totalidad. ¿A qué será igual los 100 metros de alambre si quiero hacer un corral con estas dimensiones? ¿A qué sería igual? Recuerden que el alambre lo voy a poner así, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Y dónde más? En el centro. Aquí, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿a qué sería igual los 100 metros de alambre? ¿A 25? No. 20. No, a ver, entiendan. Ustedes no tienen ni la más remota idea de 100% de la cuánto vale construcción. Y ni X. Por favor, le escucho. Al 100% de la construcción, porque se va a utilizar los 100 metros. Correcto, ya. Pero ¿a qué sería igual tomando en cuenta estas variables? A X más Y. X más Y. Ya, X más Y. Fíjense lo que ustedes me dicen. Yo les voy a dibujar qué es para mí X más Y. X más Y. Eso es lo que tengo. ¿Ya tengo todos los 2 corrales? No. No. Ya, ahora sí, ya me entendieron. Por favor, ¿a qué es igual los 100 metros? Más 2Y. 3X más 2Y sería. Más 2Y. 2Y, correcto. ¿Sí ven? Entonces, Sí, así. es bastante sencillo. Si es que yo analizo bien, claro está. Listo, jóvenes. Por favor, ¿qué tipo de figura es? Un cuadrilátero. Tengan la bondad. ¿A qué es igual el área de ese cuadrilátero? A base. Por altura. Por altura. En este caso, ¿cuánto vale la base? Y. ¿Cuánto vale la altura? X. X. Miren. Y lo que quiero identificar es el área máxima. Entonces necesito que mi función, perdón, mi variable área esté en función de otra que sea, ya sea X o ya sea Y. ¿Qué harían ustedes? Ya aprendimos en el ejemplo anterior. ¿Qué harían? Dejarle justamente, ¿no? Ya sea con X o con Y. ¿De dónde saco esa información? De acá, ¿cierto? Entonces, jóvenes, pregunto, ¿cuál despejamos? A la fin y al cabo me da igual. Despejemos Y, ¿les parece? Para trabajar con la X, por costumbre nada más. ¿Sí? Vamos a despejar. ¿Cómo me quedaría? Y es igual a ¿cuánto? A 100 menos 3X sobre ¿cuánto, por favor? Despejando de aquí. Sobre 2Y. sobre 2 nomás. Sobre 2. Estoy despejando la Y. ¿Sí? Sobre 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago exactamente lo mismo que aprendí hace un ratito. Reemplazo. Miren, es un ejemplo parecido al que hicimos en el primer ejercicio de hoy. Valga la redundancia, en función de una sola variable que me sirve. ¿Qué dicen? ¿Ya la tengo o no la tengo todavía? Sí, sí. Ya la tengo, en efecto, ¿no? Y esta es la variable o la función área en función de X. ¿Ya? Así es que le voy a operar, ¿no? Me dice A es igual a 50 por X menos 3 medios por X elevado a la ¿cuánto? Estoy operando nomás, ¿no? Al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, ya tengo la función del área. ¿Ya? Ahora, ¿cómo identifico si yo quiero encontrar el área máxima? Lo mismo que hicimos hace un ratito. Exactamente lo mismo. 2 métodos, ¿no es cierto? Utilizando el criterio que la derivada valga 0. ¿O cuál era el otro? Realizando ¿qué? El gráfico. La ¿cierto? gráfica. Ya. Vamos con la gráfica. Entonces, variable independiente, X. Variable dependiente, ¿cuál es en este caso? Mientras más ustedes se demoren en responder, más nos vamos a demorar en clases. ¿En A o en Y? En El área. Esa es la función que tenemos, jóvenes. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso trabajamos. ¿Qué digo? Vamos ahí. Listo.
Pregunto, X, fíjense en X. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tener X? 0. 0, ¿no es cierto? Lo lógico. Ya. ¿Cuál es el valor más alto que puede tener X? Respetando esto, ¿no? Ojo. ¿Cuánto sería? A ver, les voy a hacer dibujitos, ¿ya? Miren, el X se hizo más grande. 50. Más grande. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor más alto al que puede llegar X, respetando esto de los 100 metros? 50. ¿50? 50. No. La idea es parecida, pero no es 50. Vean el gráfico, vean el gráfico. 25. No. Vean el gráfico. Vean la progresión. Miren. 3x. ¿Le escucho? ¿Algo me dijo con la X? No le escuché. Aquí esto es X, ¿no? ¿Pueden decirme cuánto es el valor más alto al que puede llegar X? ¿Mm? 100. No, 50. tampoco. Va por ahí, pero no es 50. ¿Les ayudo? 100. ¿Les ayudo? Sí, Inge. Ya, este es el valor más alto. Fíjense, al valor más alto, ¿cuánto valdrá esta distancia? Cuando X sea lo más alto posible. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto 100. vale? No, este pedacito, ¿cuánto vale? Cuando X sea 3. lo más largo posible. 3. No, ¿cuánto vale? 0. Estamos en condiciones extremas. Esto vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, miren, ¿cuántas cuerdas de alambre tengo? 3. 3. Entonces, los 100 metros, como les decía, respetando esto, ¿no? ¿En cuánto tengo que dividirle? En 3 partes. En 3 partes. Y eso es todo. ¿Se entiende la idea? Sí, Inge. Ya. Y es que en vez de tomar X, hubiese tomado Y, ¿cuál hubiese sido en cambio? El valor más pequeño, obvio, 0. ¿Y el valor más grande, cuánto? Si es que hubiese sido Y en cambio. Ahora les tiro para allá. 2. No, 25. O, no. 100 medios. 100 medios, 50, correcto. ¿Sí? Hubiese sido 50. ¿Está claro? No es algo muy complejo, pero recuerden, se suelen equivocar por el hecho de que les digo que respeten el hecho de que sean 100 metros y obviamente la forma que está dispuesta. ¿Ya? Entonces, 100 tercios es 33.33, ¿no? Entonces, se me ocurre cada 10 vamos a hacer, ¿ya? Sería 0, 10, 20, 30, 33 con 33. Ya. Obvio, estoy haciendo poquitos datos porque ya se acabó de hecho la clase. Los que deseen retirarse de la clase no hay ningún problema, pueden escribir las palabras presente salida y pueden retirarse. El resto que desee quedarse se puede quedar, no estoy obligando a nadie, ¿no? Ya. A ver, inicia en el 0, termina en el 30 y cada 10, ¿no? Entonces vamos a ver. Y acá pongamos el 100 tercios. Ya. Si es que hice bien, jóvenes. Ya, lógica. En 0, ¿cuánto debe valer el área? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale el área? 0.
Cero. 0. Si es que hice bien, en 100 tercios, ¿cuánto vale el área? Cuando se estira todito para acá. Solo voy a tener 3 alambrecitos. 0 también, ¿no es cierto? Listo, entonces no voy a tener un área, solo voy a tener estos datos. Entonces dice 100 vale 350, 200 vale 400 y 30, perdón, vale 150. Ya. Entonces, con el gráfico, obvio, si ustedes quieren una mejor representación, tienen que hacer con más datos, ¿no? Esto es metros, obviamente esto es metros cuadrados. Entonces vamos poniendo la escala. Sería 10, 20, 30, 33. Aquí vas 33 con 33, ¿ya? Y en el eje de las ordenadas, hasta 400 más o menos. Entonces 100, 200, 300, 400. Aquí está 400. Y con eso doy valores. Entonces, ¿qué digo? 10, 350, aquí. 0. Miren, parecido al caso anterior, ¿no? En 20, ay, sí, está bien, perdón. 400 en 20. ¿Ya? En 300, en 30, perdón, 150, ya bajó, miren, está por acá. Y obvio, en 33, 0. Listo, miren, tengo el gráfico así más o menos. Ahí, 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 ya. Bueno, es un poquito difícil dibujar con esta planta, Ya, a ver, viendo esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Que el área máxima está ahí cuando X vale 20? Pregunto. Sin G. Por enésima vez, no. No, podría ser que sí, pero tocaría comprobarlo. Correcto, ¿no es cierto? Recuerden que el gráfico lo que a mí me da es una referencia, que puede estar cerquita, chévere, bacán, pero no necesariamente es en ese punto. Entonces, yo sé que la respuesta, por ejemplo, digamos que les pongo un supuesto, yo resuelvo y digamos que el resultado me salió 28 por acá. ¿Qué dirían ustedes si es que resolviendo me sale 28 en X, pero el gráfico me marca esto? ¿Cuál sería su primera idea? Que graficamos un punto mal. Ya, o bien que hice el gráfico mal o que el cálculo Salió erróneo. está mal, ¿no es Igual. cierto? Entonces, para eso me sirve. Entonces, el resultado que voy a obtener debe estar cercano a los 20. ¿Sí? Entonces, ahora sí, jóvenes. Una vez que identificamos esto, ahora sí aplicamos lo que hemos aprendido. ¿Qué digo? Ah, ya. Para identificar el área máxima, necesito ¿qué? Que la derivada del área con respecto a ¿qué variable? ¿A qué variable? A X sea igual a ¿qué? A 0. ¿De acuerdo? Ya, entonces, derivemos, facilito. La derivada del área con respecto a X, ¿cuánto vale? 50 menos 3X, ¿no? Estoy derivando. ¿Ya? Por lo tanto, aplico esta regla que me queda. 0 es igual a 50 menos 3X. Por lo tanto, X es igual a 50 sobre 3, que es aproximadamente 16,67 metros, ¿no? Ya. Miren, ¿está cerca el valor que el gráfico me indica? Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que yo entiendo es que ahora necesito saber cuánto vale ese valor máximo. Por lo tanto, voy a reemplazar aquí. Es decir, ¿hago qué cosa? El área máxima es igual a ¿qué? A 50 por 16,67 menos 3 medios por 16,67 elevado al cuadrado. El área máxima, ¿cuánto sale? Veamos.
16,67, ¿qué? Metros Cuadrados. cuadrados. ¿Ya? Entonces, viendo el gráfico, como que algo no cuadra, ¿no? Obviamente, si es que le doy más valorcitos, me hubiese dado cuenta antes, pero si ustedes se fijan, me dice aquí, ¿no? Que en 16,67 el valor, ¿cuánto es? 416,67. 416,67. Y ese es el valor que a mí me permite, miren, cambiarle el dibujito, pero ya con un justificativo. Y este sí es el valor del área máxima. Quitémosle aquí y pongámosle acá. ¿Ya? Por lo tanto, su esquema, ¿cuánto tiene que medir? Obviamente, ¿no es cierto? Tendríamos que reemplazar para encontrar Y. Si X vale 16,67, ¿cuánto valdrá Y? Y sería igual a ¿qué? A 100 por 16,67 por 3. Ah, no, perdón. Menos, ¿no? Menos 3 por 16,67 dividido para 2. ¿Cuánto vale la Y? 25 prácticamente. 25 metros. ¿Ya? Significa que usted tiene que hacer dos corrales de 25 de largo por 16,67 de ancho. Y usted obtiene la máxima área posible de 416 metros. ¿Qué les parece? ¿Útil? Así tan simple como está, pero ¿es útil o no? Sí. Bastante útil, ¿no? Y la derivada es justamente eso. Después, cuando ustedes ya estén en su práctica profesional, no todo es software, no todo es cálculos ya hechos solo por computadora, sino la discretización y el análisis que yo tengo que hacer. Y créanme que la vida se hace más sencillo, al menos profesionalmente hablando, ¿no? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna duda extra? Todo comprendible, pero yo me pierdo para sacar lo inicial. Las ecuaciones iniciales. Así es, eso es lo más difícil. Hay que Sí, practicar. Ahí también me pierde. Ajá. Ustedes, jóvenes, tienen que leer la información y tienen que discretizar utilizando criterios, como ven, de geometría, de trigonometría. Obvio, el álgebra no está por demás. Y obviamente el aplicar la derivada. Así es que las aplicaciones mezclan un montón de cosas. Que quiera o no, les toca estudiar y practicar. Bueno, jóvenes, disculpas por haberme tomado más tiempo del debido, pero creo que hacía falta terminar el ejercicio, ¿no? Listo. Siendo eso todo, creo, no creo que tengan otra duda o alguna pregunta, inquietud. No se olviden que la evaluación queda para el lunes. Y eso sería todo, ¿no? Tengan la bondad de escribir las palabritas presente salida. Bueno, uno ya se ha salido antes, no importa. No, presencita puesto, disculpe. Antes de dejar de grabar. Y eso sería todo por hoy, jóvenes. Gracias. Inge, ¿nos puede pasar el